Este martes se van a celebrar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde van a competir la demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris y el republicano Donald Trump, que buscará llegar a la presidencia por segunda vez. Van a ser 240 millones de personas que van a decidir el destino del país, aunque son 7 los estados clave, llamados estados bisagra. ¿Cuánto pueden incidir estos comicios en Uruguay y en la región? Bueno, para saberlo recibimos a nada que perder al analista internacional Leo Harari. Leo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta mañana. Buen día, con mucho gusto, encantado de estar aquí. Leo, ¿qué es lo que se define en concreto en las elecciones de mañana entre Harris y Trump? Me temo que se definen muchas más cosas de lo que podemos imaginarnos, porque ya hay mucha tensión y hay un cierto cuestionamiento del sistema institucional por parte de Trump, lo que quiere decir que si él no gana y está satisfecho con cómo ganó, corremos el peligro de tener una versión peor que la que se tuvo cuando perdió con Biden. Y entonces ahí cambian reglas de juego en todos los niveles. Ahora, suponiendo que la transición sea pacífica, cosa que suena dudoso ahora, pero los dos gobiernos, el de Harris o el de Trump, enfrentan las dificultades internas y las relaciones internacionales de manera relativamente diferente. No hay que hacerse ilusiones tampoco. Los grandes intereses de Estados Unidos los defienden más o menos de la misma manera y siguiendo una visión estratégica que sale más del Pentágono que de los partidos republicanos o demócratas, teniendo a China como el antagonista estratégico y fabricando diferentes políticas a partir de eso. ¿Y las diferencias dónde sí podrían verse? Mira, a nivel interno los enfoques son muy diferentes. Trump se basa en el temor y la bronca, el temor al inmigrante que come los perros y los gatos de los vecinos, que viola a mujeres y que contamina la sangre pura de los blancos. Y es una política de polarización, de imposición y en cierto sentido de venganza, porque el mismo Trump lo ha dicho, de vengarse de todos los que no los han seguido como él quería. Harris tiene una política continuista, más tradicional, y se tiene que enfrentar a lo que vienen a ser las reivindicaciones más o menos pilares de las reivindicaciones que tienen que ver con el acceso a la vivienda, con una inflación contenida, con una mejora de los salarios que está presente en las luchas sociales, que no hay que olvidar. ¿Y qué enfoque en política exterior podríamos esperar de Kamala Harris si llega a la presidencia? Y la de Kamala Harris va a ser muy parecida a la que tienen ahora. Es reconocer la multipolaridad en el mundo y tratar de refabricar un polo hegemónico alrededor de Estados Unidos, teniendo como objetivo principal lo que viene a ser la cuenca del Indo-Pacífico, es decir, acercándose a ser una barrera a China, barrera abstracta, no necesariamente física, pero tratando de evitar de que puedan tener un desarrollo tecnológico más competitivo y armando alianzas o reforzando las alianzas que ya tienen, sobre todo en el Indo-Pacífico. O sea, nosotros estamos un poco al costado de los grandes temas del mundo, somos más bien quienes los sufrimos que quienes los provocamos. Ahora vamos a hablar, Leo, del vínculo con América Latina, pero ¿qué diferencias habría entre Harris y Trump, si es que las habría, y en relación al gobierno actual en cuanto a los conflictos Rusia-Ucrania, Israel-Palestina? Bueno, son dos concepciones de las relaciones internacionales profundamente diferentes. Trump, no sé si recuerdan su gobierno anterior, él lo que quería es que los socios paguen más
se jueguen más a proteger sus cosas, cobrar por los servicios que hacen, y tiende a aislarse, es decir, todo lo que no les beneficie directamente están dispuestos a ignorarlo. Harris tiene un proyecto prolongación de lo que ha sido el Partido Demócrata siempre, es decir, hay un modelo que le pasan por encima. La prueba está de que hablan de democracia y uno de sus mejores aliados es Arabia Saudita, que no tienen nada de democracia, ni siquiera hacen como, simplemente no lo tienen. Y las actitudes que están teniendo en el Medio Oriente son impresentables desde el punto de vista de un partido que defiende la legalidad internacional, pero van a seguir con esa canción. Cambio, Trump solo ve el mundo de acuerdo a relaciones de fuerzas, con una especie de realismo primario, tiene una gran fascinación por los gobiernos autoritarios y una amistad aún no aclarada con Putin, que probablemente ayude a liquidar Ucrania de una vez y favorecer a Rusia, o simplemente desentenderse. Todo eso con una lectura de las fuerzas económicas que están atrás y que son diferentes. ¿Cuáles son esas fuerzas económicas atrás de unos y otros? Mira, para mí el elemento articulador de la institucionalidad norteamericana es el complejo militar industrial. La vanguardia del pensamiento estratégico no está en la Secretaría de Estado ni en la Agencia Nacional de Seguridad, está en los sótanos del Pentágono, en donde están los think tanks, los consultores que piensan estratégicamente, tienen un pequeño presupuesto de unos $600 millones por año para gastar en pensar cómo manejar mejor el mundo. Esos son determinantes. Si no ha habido un golpe de Estado en Estados Unidos llevado adelante por Trump, es porque a los militares no les interesa. El sistema está montado para eso. Cuando un oficial superior se jubila, pasa a formar parte del directorio de alguna de las grandes empresas fabricantes de armas. Es un elemento estabilizador, guste o no, es lo que da más coherencia. Pero además de eso, están los nuevos sectores con poder, en particular las tecnológicas, que se están jugando a un mundo que refleja un poco una visión californiana de las cosas, las cuales el peor ejemplo probablemente sea Elon Musk, que es uno de los principales beneficiarios de las subvenciones del esfuerzo militar de los Estados Unidos, tanto por los cohetes como por los satélites y como por otros órdenes así tecnológicos. Esa fuerza no es beneficiaria, pero digamos que no es subsidiaria, recibe subsidios, pero tiene su propia visión de las cosas. Y después está lo que sigue haciendo marchar el mundo a partir de Estados Unidos, que es Wall Street, el gran capital financiero internacional, que está reorganizando la globalización en su beneficio. Y ahí también Trump tiene una pata. Los otros intereses son los del movimiento popular, que los demócratas trataron de recuperar después de haberlo dejado abandonado a favor de unas supuestas clases medias que crecieron mucho y desde hacía 30 años que están varadas, y que es lo que hace la base de simpatizantes de Trump. Leo, vos hace unos minutos hacías referencia al discurso de Donald Trump. Ahora bien, ¿qué impacto o qué cambios, mejor dicho, podrían haber en la política migratoria hacia América Latina dependiendo de quién gane la elección? Bueno, Trump prometió al primer día de tener el poder, si llega a la Casa Blanca, empezar expulsiones masivas de extranjeros que no estén en situación legal, para empezar, pero también quitando los derechos a hijos de inmigrantes que han nacido en Estados Unidos y otros que han llegado hace mucho tiempo y que han hecho toda como niños, y una
base social de millones de personas que participan de la economía norteamericana, que Barack Obama había intentado valorizar, y Biden se quedó un poco atrás, pero realmente Trump está obligado, en cierto sentido, a tener dureza con los inmigrantes porque es su gran bandera de lucha. En cambio, Harris no, tratarían de arreglar, de negociar, a pesar de que ya tiene una política bastante dura Biden, pero es otro enfoque totalmente diferente. Para América Latina, Trump ignoraría todo aquello que no le sirve directamente, y los demócratas probablemente tratarían de tener una política un poco más de acercamiento, pensando en ponerle clavos en el camino a la aplanadora china. Uh-huh. Ahora, ¿qué impactos podrían tener estos enfoques en las relaciones con América Latina, dependiendo de quién gane? Lo que pasa es que es interesante, porque hasta durante la Guerra Fría había un bloque o el otro, pero ahora nos encontramos con que tenés una América Latina que tiene a China como principal o entre los tres primeros socios comerciales, y por otro lado tenés Estados Unidos, que sigue siendo primer inversor y que hacen prácticas militares conjuntas, y tienen una sensación todavía de colonial con respecto a América del Sur. No sé si habrán visto las visitas que hemos tenido de la comandante en jefe del Comando Sur del Ejército Americano. Sí, claro. Tremendo. Preguntarte, también ahora hablabas hace unos minutos, decías, bueno, en definitiva es el Pentágono y además el que ha evitado hasta ahora si se quisiera dar un golpe de Estado, por ejemplo, en Estados Unidos. Las elecciones pasadas vimos la toma del Capitolio, ¿no?, por parte de los militantes de Trump, apoyada por supuesto por Donald Trump. ¿Es posible que algo así se repita en caso de perder? De ganar? Pero que sea peor, sí. Yo miro de noche algunos canales norteamericanos y es espantoso oír a los pro-Trump hablando de... Todo eso va desde el anticristo a la prostitución, todo tipo de insultos de todos los niveles, desde el más vulgar al más metafísico. ¿Pero ahí el aparato militar podría jugar algo? ¿O incluso ciertos sectores del Partido Republicano evitando una cosa así? Sí, pero fíjate que en las últimas semanas han salido declaraciones firmadas por oficiales superiores en retiro. Se han pronunciado gente muy importante, como el general Kelly, que fue el jefe de gabinete que más tiempo duró con Trump, diciendo que Trump es fascista. Es decir, yo creo, esto es difícil de probarlo así en una charla de 10 minutos, pero yo creo que el ejército, las Fuerzas Armadas, es un elemento estabilizador en Estados Unidos, porque son los verdaderos beneficiarios del sistema que ya decía Eisenhower en los años 50, es el poder más grande de la economía norteamericana. Y aunque esté en mutación y haya cambios y todo lo que quieras, los oficiales superiores les conviene mantener la institucionalidad, porque así prosperan. Leo, en definitiva, y para cerrar, decíamos cuando el arranque de esta entrevista que bueno, que son 240 millones los que van a votar, los que deciden, pero que en definitiva son pocos los estados que son definitorios, ¿no? Estos llamados estados bisagra, comentábamos. ¿Cómo están dando las encuestas? ¿Qué se puede esperar? Mira, es cierto que son bisagras, siguen estando con prácticamente empate, con estos días un pequeño mejoramiento para Harris, pero no relevante tomando en cuenta los márgenes de error. Es muy difícil saber quién va a ganar, además hay un solo estado, como Pensilvania, puede volcar la cosa para un lado o para otro, la van a pelear. Lo que es interesante observar es que ya votaron más de 70 millones. Sí, porque, anticipadamente. O sea, están jugadas las cosas en cierto sentido, pero yo lo que encuentro muy interesante es que casi es una elección de género, en donde la gran
mayoría de las mujeres votan Harris y hay una mayoría de hombres que votan Trump. Y eso explicaría en parte el show de Trump cada vez más machista y primitivo, que moviliza las bajas emociones de su base, que es otro indicador de que puede ser el elemento, digamos, anticonstitucional que se está fomentando, porque está dando manija en contra de la institucionalidad, en contra de las máquinas de votar, en contra de los funcionarios que quieren que las cosas marchen normalmente. O sea, hay una negación de la legitimidad del proceso electoral. Eso es muy grave. Leo, ¿y qué papel juega el apoyo de Harris a Israel en algunos estados clave? La posición de los Estados Unidos con respecto al Medio Oriente es vergonzosa. No encuentro otro adjetivo calificativo. Pues están haciendo esfuerzos increíbles para decir sin decir mucho, reivindicar sin insistir, pero le están dando tiempo a Netanyahu para terminar su genocidio. El sueño de los trumpianos es no solo limpiar a todos los palestinos, es dejar ahí todos los escombros para poder construir edificios nuevos de estilo Trump con plata de Arabia Saudita y hacer Miami en las costas del Mediterráneo Oriental, cosa que Gaza históricamente fue un lindo lugar de pasaje entre África y Oriente, y ahora es un cementerio gigantesco. Entonces, eso lo están callando para poder ganar las elecciones, porque por un lado, poderoso lobby judío, pero por el otro lado hay inmigrantes palestinos en cantidad y hay musulmanes en cantidad. Entonces, ahí están agarrados y van a hacer lo que puedan, es decir, hablar mucho y dejar ganar tiempo a Netanyahu hasta que se derrumbe solo. Analista internacional Leo Harari, te agradecemos mucho por estos minutos en Nada que Perder. Un abrazo para todos. Gracias, Leo. Gracias.